chicos, bienvenidos a Mate Lúdica. El día de hoy veremos el tema 1.2, tabla de frecuencias. La estadística la utilizamos para hacer estudios en las poblaciones. Y cuando estamos hablando de números muy altos en poblaciones muy grandes, el método anterior, visto en el tema 1.1, se nos vuelve bastante difícil. Por lo tanto, empieza ahora un nuevo método, la tabla de frecuencias, para resumir esos datos. Veamos nuestro problema inicial. Nos dan una tablita y nos dicen, retomando los datos de los 30 clientes atendidos el día de la secretaria en la sucursal A de la sala de belleza, es decir, los datos del problema inicial de la clase anterior. Número 1. Organiza los grupos en una tabla. Número 2. Determina el total de datos de cada grupo y anota el resultado. Es decir, ahora vamos a hacer otra tabla, pero esta vez de una forma más resumida. Necesitamos organizar los grupos en una tabla. Los grupos serían los mismos. Tenemos 5 grupos con las edades desde 20 hasta 40 de 4 en 4. Veamos la solución. Tenemos ahí nuestra tabla donde están en la primera columna las edades y en la segunda columna el número de clientes. Como habíamos visto, eran 5 grupos. El primero de 20 a 24 años, el otro de 24 a 28, el tercero de 28 a 32, el cuarto de 32 a 36 y el último de 36 a 40. Luego vemos el número de clientes. De 20 a 24 años, ¿cuántos clientes hay? Vemos de 20 a 24, que es la primera columna en esta tabla. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clientes. Trasladamos ese número a nuestra nueva tabla. De 20 a 24 años tenemos 8 clientes. De 24 a 28, ¿cuántos clientes tenemos? Esa categoría está en la segunda columna. Y tenemos, en este caso, 11 clientes. Trasladamos ese dato a nuestra nueva tabla. De 24 a 28 años, 11 clientes. Ahora veamos, de 28 a 32 años tenemos 8 clientes. Trasladamos ese dato. Listo. Y viendo los últimos dos grupos, de 32 a 36 tenemos 2 clientes y de 36 a 40 un cliente. Trasladamos entonces esos datos. Listo. Ahora hagamos la suma para ver el número de clientes total que hubo. Serían 30 clientes. Hemos resuelto entonces nuestro problema inicial. Si te fijas, hemos hecho ahora una tabla más resumida, siempre con los mismos datos. Ahora, si estuviéramos hablando de población de 100 o más, esta tabla es mucho mejor para poder observar los datos. ¿Qué estamos aprendiendo el día de hoy? La tabla en la que se organizan los grupos de datos de una serie se llama tabla de distribución de frecuencias. Es la tabla que tenemos en la parte superior derecha.
se llama tabla de distribución de frecuencias. A cada grupo de datos formado se le llaman clases. En este caso, en el ejemplo, las clases son el grupo de edades, de 20 a 24, de 24 a 28, todo eso son clases. Tenemos en este caso entonces 5 clases que pertenecen a las edades de las clientas. Además, el total de datos que corresponde a cada clase se llama frecuencia. Eso lo encontramos en la segunda columna donde dice número de clientes. A cada uno de esos totales de datos de cada clase le llamamos frecuencia. Por ejemplo, en la clase de 20 a 24 años, la frecuencia es 8. En la clase de 28 a 32 años, la frecuencia también es 8. En la clase de 24 a 28, la frecuencia es 11. Y así. La frecuencia total es 30 clientes. Vamos un poquito con terminología. Recordemos, la tabla representada es una tabla de distribución de frecuencias. Los grupos formados se llaman clases y los totales de cada clase son frecuencias. Ahí está. Vemos nuevamente. Esa es las clases y ahí tenemos las frecuencias. Veamos ahora los ejercicios. Ponle pausa al video y hazlo en tu cuaderno. Luego vienes a ver si tu respuesta es correcta. Recuerda hacer una tabla como la que hicimos en el problema inicial, una tabla de frecuencias, poniendo en la primera columna las clases o grupos y en la segunda columna las frecuencias o el total de datos que hay en cada clase. Espero ya lo hayas hecho. Veamos, el problema dice: Mario y Carlos se reúnen todas las tardes para jugar baloncesto durante el último mes. Han llevado un registro de los tiempos jugados por cada uno, cuyos datos se muestran a continuación. Ordena los datos en una tabla de distribución de frecuencias. Número 2. Completa los resultados y responde: ¿quién es el que ha jugado mayor tiempo? Vamos a hacer el número 1. Ordenar los datos en la tabla de distribución de frecuencias. Veamos los datos de Mario. Ahí tenemos la tablita inicial en la parte superior izquierda y en la parte inferior derecha la tabla de frecuencias. Nuestras clases serán los minutos de juego. De 10 a 13 es la primera clase. La segunda clase es de 13 a 16. La tercera clase es de 16 a 19 minutos. La cuarta clase es de 19 a 22 minutos. Y la última es de 22 a 25 minutos. Hay un error, es a 24. Bueno, continuamos. Ahora, el número de días que ha jugado. Podemos observar de 10 a 13 que tenemos 2, 4, 6, 8 días. Listo. De 13 minutos a 16 minutos tenemos otros 8 días. De 16 a 19 minutos tenemos 5 días. De 19 a 22 minutos, 7 días. Y por último, de 22 a 24 minutos, 2 días. Sumamos para hacer el total, que es 30 días los que han jugado. Recordemos que recopilaron estos datos por un mes. Bien, ahí está la tabla de distribución de frecuencias de Mario, con 5 clases. Y las frecuencias del lado derecho. Ahora
Ahora veamos las de Carlos. Hacemos una tabla igual, solo que ahora va a ser los datos de Carlos. Vemos las clases de 10 a 13 minutos, de 13 a 16 minutos, de 16 a 19, de 19 a 22 y de 22 a 25. Luego de eso tienes que contar la frecuencia o el total de clientes que hay en cada clase y ponerlo en donde dice número de días. El total te tiene que dar 30 ya que es el mes completo. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Los invito a pasar al libro de ejercicios. Suscríbanse al canal y compartan. Nos vemos en la próxima clase.